el asambleísta Darwin Stalin Pereira Chamba. Él es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta también por la provincia del Oro. Y con él vamos a hablar de quién podría estar siendo beneficiado en medio de toda esta crisis económica, del sistema bancario ecuatoriano. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Portadas. Los bancos en el 2022 tuvieron una utilidad de 663 millones y este año la utilidad se proyecta ser de 750 millones de dólares según los reportes que tenemos en nuestro despacho. Frente a estas cifras, resulta indignante que el gobierno de Guillermo Lasso pretenda darle subsidios a estos bancos por más de 223 millones de dólares con plata de todos los ecuatorianos. El país debe saber que nuestros agricultores el año pasado reclamaron que se condonen sus deudas de hasta 10.000 dólares, lo que le representaba al Estado 198 millones de dólares y el gobierno se los negó. Frente a esta nefasta decisión del gobierno, hemos iniciado la respectiva fiscalización. He solicitado al Banco Central del Ecuador, a la Junta de Política Monetaria, que me entregue toda la información para descubrir quiénes serán los beneficiarios de estos malhadados subsidios. Asambleísta, buenos días, bienvenido a Portadas. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un honor estar acá. Muy amable de su parte, su amable compañía. Asambleísta, y esto es muy importante para entrar dentro del contexto. En todos estos años que hemos sufrido desastres naturales, el encierro por culpa del COVID-19, la crisis económica que dicen también nos afectó por culpa de una guerra que ocurría en el continente europeo, ha prácticamente dañado los bolsillos de la mayoría de ecuatorianos, ha destruido negocios, ha obligado a muchas familias a tener que emigrar a otros países para tratar de darle un mejor futuro a los ecuatorianos. Pero en medio de todo esto, se puede decir que a todos los gobiernos les ha ido, a todos los negocios les ha ido mal, es decir, que no hay ningún modelo de negocios que le haya ido bien. ¿Qué pasa con los bancos? ¿Los bancos también han perdido dinero durante todo este periodo de grave crisis económica o ha sucedido lo contrario? De ninguna manera. Le quiero mostrar a usted la utilidad neta, ya la utilidad de los bancos que han tenido en los últimos años. Si usted se da cuenta, en el 2019 han tenido 615 millones de utilidades. En el 2019. En el 2020, año de pandemia, en el que usted y yo estábamos encerrados sin poder producir, ni ninguna de las personas que nos ven, y que veíamos cómo quebraban negocios, cómo quebraban restaurantes, cómo quebraban lugares de diversión, lugares turísticos, cómo se fueron a pique, cómo no pudieron pagar sus deudas, a pesar de que las deudas con los bancos tenían que pagarlas. Los bancos no le importó que estos negocios quiebren. Ellos tuvieron utilidades por 233 millones de dólares. 233 millones de dólares en pandemia cuando todos los ecuatorianos quebraban sus negocios. En el 2021, cuando empieza a recuperarse, 381 millones de dólares. En el 2022, 663 millones de dólares. 663 millones de dólares. Vaya usted asumiendo una cifra de esa magnitud, de esa cantidad en el 2022. Y en el 2023 se proyecta que tendrán utilidades de 750 millones de dólares porque solo hasta abril recaudaron como utilidades 183 millones de dólares. Y resulta que ellos son los pobrecitos de la película. No los agricultores que estuvieron también encerrados y que tuvieron que con las justas poner los alimentos en nuestras mesas. No los ecuatorianos, no los dueños de ese restaurante, los dueños de sus negocios. No, ellos no son pobrecitos para el Estado. Ellos quebraron. Los pobrecitos a los que el Estado pretende ayudar es justamente a estos señores, a los señores banqueros. ¿Y cómo entender esto? Porque se supone que cuando comenzaron todos estos desastres naturales, los problemas que trajo el COVID-19, la gente dejó de trabajar o dejó de producir. ¿De dónde sacó tanta ganancia en entonces el sistema bancario? Es decir, sacaron dinero de la nada. ¿Cómo pudieron hacer ellos dinero mientras nadie estaba produciendo aquí en el Ecuador? Porque su negocio es prestar dinero y su negocio es cobrarle intereses a usted sobre ese dinero que le presta. Ese negocio jamás paró. Usted paró sus negocios. La gente que nos ve, la gente que nos escucha paró sus negocios. Pero el banco jamás paró de cobrarle los intereses. El banco jamás paró de cobrarle sus cuotas, que a lo mejor le hizo más largas, que a lo mejor le dio una facilidad de pago, pero al final del día se las terminó cobrando. Por eso es que su utilidad, quizás en el 2020, que es la más baja de todo este periodo que le he señalado del 2019, es de apenas
perdón el sarcasmo, de apenas 233 millones de dólares. ¿Sabe lo que es 233 millones de dólares? Si un hospital nos cuesta 20 millones de dólares, estamos hablando de que estaban hablando casi 12 hospitales, lo que ellos se ganaron. Sí, se ganaron, así ya de utilidad, usted puede pagar utilidades, puede pagar a tus empleados, puede pagar arriendos, todo. La utilidad neta, la que les quedó líquida para sus bolsillos, 233 millones, cuando nuestros negocios, cuando los negocios de nuestros hermanos quebraban. Y muchos dirán que esto finalmente es una actividad lícita, que mientras hayan hecho dinero sin no haberse pasado por encima de la ley de nuestro país, todo lo que han hecho ha sido justo. ¿Realmente se puede considerar justo que unos ganen mientras otros perdieron todo lo que tenían? Primero que no es injusto. Digamos que es una actividad lícita, por supuesto, nadie lo está negando. Aquí no se los está acusando de que están en algo ilícito, pero sí aquí hay una injusticia, porque no han tenido la dignidad, no han tenido la condescendencia de bajar un centavo la tasa de interés. Aquí estamos dolarizados, y dolarizados están en Panamá. Aquí estamos dolarizados y los intereses aquí son al 17-18% los más bajos. Si no, en los microcréditos hasta el 25% y hasta el 30%. Y en Miami es del 5%. ¿Sí? Recordemos que en un momento determinado Estados Unidos puso las tasas de interés al 0% para ayudar a salir a los negocios. Aquí jamás bajaron las tasas de interés. Yo tengo presentado un proyecto de ley para presionar a los bancos a que bajen las tasas de interés, porque tampoco se las baja por decreto de ley, pero sí a través de un sistema que puede conducir a que bajen las tasas de interés. Eso es lo que le molesta a la población y eso es lo que incomoda a muchos ecuatorianos, que los bancos no han tenido la mínima compasión con los ecuatorianos. Y está bien, digamos que al final es su negocio, se acomodaron en los gobiernos de turno para que las reglas del juego estén a favor de ellos, a la final ya digamos que eso es justificable. Pero no es justificable que este año el gobierno pretenda regalarles 223 millones de dólares de la plata suya, de mi plata, o sea, sobre que ya nos cobran intereses, sobre que no han tenido problemas económicos, sobre que han ganado una abismal cantidad de dinero. Les vamos a regalar dinero a los ecuatorianos y a los agricultores que se los cargue el diablo. Discúlpenme, ¿en qué gobierno estamos, por favor? Estamos conversando con el asambleísta Darwin Pereira Chamba, él es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, hablando acerca de cómo está funcionando el sistema bancario en nuestro país. Y a las luces queda claro este asunto de que mientras después de las movilizaciones del movimiento indígena se pedía que hubieran estas condonaciones a créditos de miles de agricultores que se habían quedado sin el poder adquisitivo para poder pagar. Decían que se les permita condonarle deudas de hasta $10.000. ¿Qué pasó con ese pedido? ¿Realmente hubo eco de parte del gobierno nacional en las mesas de negociación? Y sobre todo, ¿por qué de un lado se dice que el gobierno ya no debe subvencionar, que ya no debe dar más dinero, como se lo hacía, por ejemplo, con los combustibles? Y ahora lo que se está haciendo, en cambio, con los bancos, dicen, es un incentivo. ¿Realmente hay una diferencia entre estas dos palabras, subvencionar o incentivar? De esto y mucho más conversaremos con la asambleísta después del corte. Sigan en nuestra sintonía, porque ya volvemos con ustedes. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando con el asambleísta Darwin Pereira Chamba. Él es asambleísta por la provincia de Lori, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Asambleísta. Y cuando el gobierno nacional le toca hablar de solucionar los problemas del país, hay la palabra prohibida, dice los subsidios le hacen daño al gobierno ecuatoriano, el gobierno ya no puede seguir subsidiándole el gas, la gasolina, ya no puede seguir subsidiando a los agricultores que ahora le están pidiendo condonación de deudas. Pero cuando habla de los bancos, le dicen, no, a los bancos no los subsidiamos, a ellos les estamos haciendo incentivos que les permitan prestar más dinero a los ciudadanos, que haya un mejor movimiento, una reactivación económica. ¿Hay una diferencia entre lo que es un subsidio al pueblo y un incentivo a un banco? A ver, en el fondo no hay ninguna diferencia. El subsidio es dejar de cobrarles un valor y asumir del Estado. El incentivo es exactamente lo mismo, dejar de cobrarles un valor y ese valor básicamente lo asume el Estado. Es decir, si nosotros, en el caso del subsidio, nosotros tenemos que pagar la diferencia del valor que debería pagar normalmente el ciudadano, si la gasolina, que es el ejemplo más claro que tenemos en tema de subsidios, su valor, voy a poner ejemplos con números al aire, no son números reales, si la gasolina su valor fuera de $4 y nosotros decimos le vamos a subsidiar $1, es decir que ese dólar lo está pagando el Estado, se está saliendo de nuestros bolsillos para pagar ese valor de diferencia que el ecuatoriano no paga. En el tema de los incentivos,
Sencillamente es un juego con los impuestos. Le decimos al banquero, ¿sabe qué? Ya no me pague los 700, 500, 800 millones de dólares que le tocaba pagar este año, sino págueme 400. Es decir, la otra diferencia me quedo sin cobrarle. Esa plata es nuestra. Esa plata que dejamos de cobrar es nuestra. Es decir, debimos haberle cobrado porque ya estaba proyectado que nos pague. Ahí usted va a tener una afectación al presupuesto. En los subsidios tiene una afectación al presupuesto y en los incentivos finalmente tiene una afectación al presupuesto. Es decir, en el fondo es plata nuestra, suya, mía, de los que nos están viendo. Entonces, en el fondo es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Le estamos regalando dinero a quienes han ganado dinero, a quienes no han tenido la más mínima compasión. ¿O acaso los bancos le perdonan a usted un mes la cuota o un mes de interés o un punto porcentual de interés? No. Sin embargo, los banqueros, los agricultores, que son los que ponen la comida en nuestra mesa, que inclusive en pandemia salieron a cultivar la tierra y no dejaron que los ecuatorianos nos muramos de hambre, a ellos no, a ellos hay que castigarlos, a ellos no hay que darle subsidios, no hay que darle incentivos, no hay que darle nada. A los banqueros, a los que ganaron muchísimo dinero a costa nuestra, a ellos hay que incentivarlos. Esa es la visión de este gobierno, me parece pésima. Aquí hay un titular que encontramos en la primera página del diario El Expreso, el día de hoy, miércoles 26 de abril, dice: el gobierno guarda dinero cuando caen las 7 plagas y hace alusión que en este primer trimestre apenas se ha ejecutado el 5.71% de lo que estaba en el presupuesto, es decir, presupuesto para obras, para pago de deuda, para a lo mejor contratación de nuevo personal de salud y de educación con este nuevo inicio de clases. ¿Cómo entender entonces que el gobierno está diciendo a los 5 vientos, nosotros estamos ahorrando? Se están ahorrando, dice, el 95% del presupuesto, pero al mismo tiempo tienen dinero, en este caso, para dar a los bancos. ¿No es contradictorio el uno con el otro? Pero por supuesto, pues. Vamos a ver un ejemplo clarísimo, un ejemplo que lo ha visto todo el país, porque esto ha sido público y notorio por los canales de televisión, y por los medios digitales, por los medios escritos, por las radios. ¿Cómo es posible que no tengamos plata para comprar patrulleros? Imagínese usted, o sea, ¿en qué cabeza cabe que voy a mandar a arreglar un carro que ya es del 2016, los más nuevos, ¿sí? Otros son mucho más antiguos, supuestamente con el término repotenciar? Y usted ha visto, los repotenciados ahora mismo los están empujando los policías para que puedan rodar, porque no es posible, eso no tiene sentido. Creo que algunos de nosotros hemos comprado en un carrito usado y sabemos que un carrito usado no va a desarrollar de la misma manera que desarrolla un carro nuevo. Y en la policía, en un tema tan delicado, no podemos ponernos pues a reparar carros que ya cumplieron su vida útil, discúlpeme, con el cuento de que no hay dinero. ¿Cómo no hay dinero para nuestra seguridad? Pero si hay dinero para darle 200 millones de dólares a los banqueros. Eso no tiene sentido, discúlpeme, pero yo he dicho y he sido muy crítico de la forma de la política económica del gobierno. Y eso no es todo. Le voy a completar los datos que son todavía más catastróficos. En enero, en plena campaña electoral, el gobierno anunció con bombos y platillos: hemos logrado una cifra récord en la Reserva Monetaria Internacional. 9.300 millones de dólares, decía. Lo gritaba a los 4 vientos, que lo escuche el Fondo Monetario Internacional, que lo escuche el Banco Mundial, que lo escuche todo el mundo. Y nosotros muriéndonos de hambre. Y nosotros sin poder comprar un patrullero. La Reserva Monetaria Internacional del país, que es dinero de libre disponibilidad, que está ahí libre, simplemente está ahí por un capricho de este gobierno para contentar a los tenedores de los bonos internacionales, supuestamente para que quienes tengan interés en comprar bonos nuestros no se preocupen y no sube el riesgo país. Resulta que el riesgo país subió. O sea, tenemos una plata amontonada afuera y acá no tenemos medicinas, acá no tenemos patrulleros, no tenemos armas para los policías, no tenemos chaleco antibalas, no tenemos nada. No importa que nos muramos de hambre. Esto es como que más o menos usted, padre de familia, tiene a sus hijos en su casa muriéndose de hambre, solo comen 2 veces al día, a lo mejor una, sí, pero tiene en el banco 9.300 dólares. Entonces a usted le gusta que el banquero le diga: oh, qué buen chico que ha sido el señor. Qué buen muchacho, sí, muy bien, siga así nomás. Aunque sus hijos en la casa se estén muriendo de hambre, no los pueda llevar al hospital, estén ardiendo de fiebre, a lo mejor alguno esté con cáncer, a usted no le importa nada. A usted lo que le importa es tener sus 9.300 dólares en el banco para que el banquero le diga que es un buen chico. Y cuando usted quiera que le haga un préstamo, le hace un préstamo. Pero no le presta por 9.300, le presta 200, le presta 500, porque si se da cuenta, los préstamos del Fondo Monetario Nacional son de 200 millones, de 300 millones, pero si nosotros tenemos 9.300 millones de dólares allá, amontonados, o sea, ¿cuál es la lógica de la política económica de este gobierno, por el amor de Dios? Favorecer a los bancos, dicen muchos, porque ellos viven justamente de esto, de prestar dinero y cobrarnos intereses por dichos préstamos. Estamos conversando con el asambleísta Darwin Pereira Chamba,
asambleísta por la provincia del Oro y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y saludamos a nuestros amigos televidentes que nos sintonizan desde las principales ciudades del Ecuador, pero que también nos ven desde los Estados Unidos de Norteamérica, Perú, México, España, Colombia, Argentina y también desde otros países hermanos. Muchas gracias por confiar en este espacio. Y cuando hablamos justamente de estos incentivos que se están dando a los bancos, subsidios, simplemente cambiadas las palabras, ¿qué pasa con los países desarrollados? ¿Qué pasó, por ejemplo, con los Estados Unidos cuando estaban en plena pandemia, donde murieron millones de personas por culpa del COVID-19? El gobierno de los Estados Unidos le dijo a la gente, ¿saben qué? Muéranse, hagan préstamos, salgan adelante como puedan, porque allá están en contra de los subsidios, o allá sí se aplicaron estos subsidios que dicen no le hacen bien a un Estado desarrollado. De esto y mucho más conversaremos con el asambleísta luego del corte. Sigan con nosotros, ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Asambleísta, cuando nuestro gobierno habla de las medidas económicas que están haciendo, dicen que las están copiando por sugerencia de nuestros países aliados, de países más desarrollados que nos prestan ayuda y obviamente también nos prestan dinero, entre comillas, para salir adelante. Pero ¿qué pasó con estos países desarrollados, como los Estados Unidos de Norteamérica, cuando hubo la debacle que nos trajo la pandemia, donde ellos también se vieron afectados económicamente, sus negocios cerraron, ellos sobrevivieron cada uno bien como pudieron? ¿Qué pasó con esa palabra prohibida que nos han traído del exterior de que los subsidios no se deben aplicar porque el Estado se cae? ¿En Estados Unidos no hubieron subsidios en época de la pandemia? A ver, en época de la pandemia, Estados Unidos puso la tasa de interés al 0% de la Reserva Federal, al 0%. Y eso fue una noticia mundial, porque fue un ejemplo a seguir por otras instituciones financieras del mundo, de otros países desarrollados. Es decir, le dijo a la gente, si bien yo no te voy a dar subsidios, pero sí te voy a dar crédito prácticamente al 0%, es decir, endeúdate y luego pagas sin necesidad de pagar con ningún tipo de interés lapidario y draconiano como el que tenemos nosotros. Acá en el Ecuador no bajó un punto la tasa de interés, un punto no bajó, no se diga al 0% o a un valor aproximado. Y ahí, ¿sabe lo que nos dice el Banco Central? Que con esas tasas de interés muchos bancos ecuatorianos se fondearon, ¿sí? Y que hoy, como han subido más o menos al 5 y un poquito más por ciento, entonces sí necesitan auxilio porque están muy caras las tasas de interés. Yo le pregunto una cosa, bajo esta lógica, si el Banco Central me dice eso, porque yo he investigado el tema y tengo la información del Banco Central por si acaso, si el Banco Central me dice eso quiere decir que cuando recibió crédito barato, entonces debió haber trasladado ese crédito barato a nosotros, pues. Sí estaba recibiendo dinero a tasas del 0 punto y algo por ciento, 0.6, 0.5%. Nosotros, yo le pregunto a usted, porque usted es un periodista que debe haber investigado el tema, ¿usted notó que bajaron las tasas de interés en ese tiempo cuando los bancos ecuatorianos estaban recibiendo a este tipo de tasa de interés los créditos en el exterior? La pregunta se cae por sí sola. No bajaron un centavo, un centavo. Ah, pero como ahora ya subieron y se normalizaron las tasas de interés en Estados Unidos, nos han subido las tasas de interés en el extranjero, entonces ahora tenemos que nosotros o subir la tasa de interés o que el Estado nos subvencione. Discúlpeme, pero es una tamaña sinvergüencería de parte de los bancos y eso nosotros lo estamos investigando y le hemos dicho al gobierno que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque necesitamos saber con nombres y apellidos quiénes están beneficiando de esto, porque aquí no se hizo lo que se hizo en otros países. Usted tiene en España caja de ahorros que le prestan al 2%. Al 2% los créditos para la gente, para la microempresa, para que la gente se desarrolle, porque son créditos que se pueden pagar en una economía dolarizada. En una economía dolarizada no tiene sentido que usted tenga créditos al 17%. Imagínese usted, los bancos en el 2020 y en el 2021, especialmente en el 2021, reportaron utilidades, adivine por qué, no solamente por prestar dinero, sino por los servicios bancarios, es decir, por aquella transacción que usted hace en el cajero automático. Que usted va, retira su dinero y le cobran un valor. Por eso declararon utilidades. ¿De cuándo acá el negocio de la banca son los servicios bancarios? Son servicios, es decir, es un plus, un extra que le dan a usted para traerlo como cliente de ese banco, pero no, hoy en día usted saca $10 y le cobran $1, es decir, le están cobrando el 10% de su dinero. Y eso es lo que están cobrando los bancos. Y reportaron utilidades por eso, reportaron utilidades por imprimirle un estado de cuenta, reportaron utilidades porque resulta que ahora cuando usted hace una transferencia bancaria también le cobran.
¿sí? Entonces, por todo eso reportan utilidades, es decir, nos exprimen a los ecuatorianos por todos lados, no solamente con los intereses, no solamente con los gastos de cobranza, no solamente con ese acoso que le hacen a usted si se atrasa un día, 2 días, sino que también le cobran por los servicios bancarios. Disculpen, pero esto es una cosa de locos. Y con esto queda claro que lo que dicen desde el gobierno de que todos tenemos que arrimar el hombro para salir de esta grave crisis económica, lo han cumplido casi todos menos los banqueros, que solamente ellos han salido eximidos del asunto y peor aún, ellos han sido los únicos beneficiados económicos en medio de la pobreza y de la grave crisis que nos está afectando a casi todos los ecuatorianos. Entendiendo esto y entendiendo que ellos han sido los únicos que se han beneficiado en medio de la pobreza, en medio de la crisis económica, que han seguido ganando y están ganando cada día más, y ahora incluso se le están dando estos incentivos, mal llamados incentivos porque realmente son subsidios, sería pertinente, y muy importante esto, sería legal, ético, que ahora ellos también tengan que apoyarnos a nosotros los ecuatorianos y que de alguna manera se les exija, porque creo que no se los puede pedir de favor, que a ver si lo quieren hacer voluntariamente, que se les exija mediante una ley que ahora ellos también den mejores créditos, a mejores tasas, y sobre todo que en algunos casos puedan ayudar a aquellas personas que no han podido pagar porque, por ejemplo, ahora perdieron todos sus cultivos por las fuertes lluvias. Y no que le condonen las deudas, pero, por ejemplo, que en la renegociación no les cobren interés, es decir, no se quieren irle sacando plata al que ya no tiene de dónde pagar más dinero. ¿Sería ético, sería legal hacer esto? Pero por supuesto, y tan legal es que yo he presentado una reforma en ese sentido. Tengo una reforma planteada para el Código Orgánico Monetario y Financiero para poner las cosas en orden con los bancos. Primero, para permitir el ingreso de la banca extranjera, porque ahí los voy a ver competir. Pues les gusta, ellos hablan, se llenan la boca de la libre competencia, ¿no? De libre mercado, de que todos debemos ahí ver en el libre mercado cómo nos defendemos. Traigamos por la banca extranjera, aquella que presta el 5% en Panamá, aquella que presta el 2% en España, aquella que presta el 5% en Miami. Traigámosla acá, pues a ver si les gusta competir con esa banca. Y ahí vamos a ver quién es quién, pues. Punto 1. Punto 2. He dicho que por los servicios bancarios no pueden tener utilidad. Deben servir para cubrir los costos de operación, nada más, ¿sí? Porque el negocio de ellos es prestar dinero, ese es su negocio, y sobre eso le estamos dando inclusive subvenciones, cosa tamaña sinvergüencería. Tercero, he dicho que los bancos también tienen que pagar impuestos. ¿Quieren que nos mojemos todos el poncho en este país pagando impuestos, arrimando el hombro? ¿Por qué los bancos no se los tocó en la última reforma monetaria de Guillermo Lasso? No se los tocó. La última reforma tributaria nos tocó a la clase media, a los restaurantes, a los negocios, a los talleres, a ellos les tocó la reforma tributaria, pero a los banqueros ni una pizca les tocó. Yo estoy proponiendo que los bancos empiecen a sincerar las cifras de sus provisiones. Usted debe entender que nosotros en el país, nuestra legislación obliga a los bancos que cuando a usted le prestan $1,000, ellos provisionan $1,000. Es decir, separan $1,000 aparte por si acaso usted no le paga. De tal manera que cuando usted ya paga, ellos devuelven esos $1,000. Cuando ellos separan esos $1,000 a un lado, no pagan impuestos sobre ese valor que lo tienen amontonado ahí en el banco. Resulta que estamos descubriendo, y vamos a ver si en los próximos días logramos probar esto, que engordan la cuenta de provisiones para tener y decir, tenemos esta cantidad de dinero, pero no es nuestra utilidad, son las provisiones, cuando usted ya hace rato que pagó el crédito. Lo estamos investigando, le estamos siguiendo la pista, nosotros hemos levantado acá una investigación muy seria, y con esta ley vamos a poner las cosas en orden. Asambleísta, y ya para terminar, tenemos una pregunta de sus amables televidentes y seguidores aquí en esta página, que nos dice, ¿qué se está haciendo desde la Asamblea para regular a las empresas de cobranzas por el hostigamiento que realizan a muchos usuarios en los cobros de los créditos bancarios? Gente que los llaman a las 3 de la mañana, gente que incluso ya ha pagado su cuota y le dicen, tiene que pagar, que le van a hacer un juicio de coactiva. ¿Realmente se ha hecho una regulación de este tipo de llamadas donde literalmente están acabando con la salud mental de muchos ecuatorianos? Hay una ley que aprobamos a fines del año pasado, le invito a revisarla, está en la página web de la Asamblea Nacional, en la que eliminamos este tipo de acoso. No lo pueden llamar fuera del horario de las 8 horas normales de lunes a viernes. No lo pueden llamar sábado, no lo pueden llamar domingo, no lo pueden llamar de noche. Eso está claramente establecido y es ley en este momento. Lo aprobamos aquí en la Asamblea, incluso el presidente lo vetó y nosotros lo volvimos a ratificar acá en la Asamblea, y en este momento regulamos este tema de las cobranzas que muchas veces son odiosas, tediosas. Pero ¿sí? No lo están respetando. No lo están respetando, según lo que usted me cuenta, pero en todo caso le invito, repito, en la página web de la Asamblea está la ley colgada ya, es una ley que se llama Ley de Defensa de los Clientes del Sistema Financiero. Casualmente tiene un nombre un poco largo, pero es justamente para poder defender a nuestros usuarios de estos problemas que ya los veíamos, que ya los habíamos detectado y que casualmente el año pasado tomamos cartas en el asunto y aprobamos esta ley.
¿De quién dependerá que se haga cumplir esta ley? Porque la ley existe, pero aparentemente no le paran bola, como dicen muchos. De la Superintendencia de Bancos, que debo recordarle que es suscrito, que quien en este momento le está hablando, le siguió un juicio político a la Superintendencia de Bancos y está afuera. La sacamos de ahí porque le detectamos irregularidades, especialmente que siempre que había un reclamo se hacía hacia los banqueros y no hacia los usuarios. Hoy esa realidad tiene que ser distinta y si vuelve a repetirse, pues volveremos a sacar a cualquier superintendente de bancos que esté ahí, porque esa es nuestra función, legislar. Hoy ya no está esa superintendente de bancos. Hoy se supone que el nuevo superintendente o superintendenta, no tengo ahora mismo conocimiento de quién está al frente, debe hacer respetar esta ley. Y si no lo hace respetar, estamos dispuestos a través de nuestros canales virtuales, que también son públicos en la misma página web de la Asamblea Nacional, a receptar las denuncias de nuestros compañeros, de nuestros hermanos ecuatorianos. Asambleísta, le agradecemos el tiempo que nos ha deferido el día de hoy y por haber aclarado muchas de las cosas que se estaban diciendo como un secreto a voces en la ciudadanía, de que en medio de tanta crisis, en medio de tanta pobreza, hay un grupo económico poderoso en nuestro país que se sigue engordando los bolsillos a costa de la pobreza del resto de ecuatorianos. Esperamos conversar con usted en un futuro próximo para ver cómo avanzan estos cambios que se proponen y que de alguna manera, si a nosotros nos ha tocado apoyar en esta crisis en el país, que también los que están ganando todos los años cientos de millones de dólares, también den pues, su granito de arena y comiencen a pagar igual que nosotros impuestos y que igual que nosotros no tengan subvenciones, no tengan subsidios. Muchísimas gracias por su tiempo, asambleísta. Un honor haber estado acá, un abrazo para la culta audiencia y un abrazo para ustedes. Buenos días.